La semana pasada comencé una serie sobre fundamentos de la vida cristiana, ¿verdad? Y no voy a preguntar sobre qué vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque nos vamos a ponchar, ¿verdad? Si no se recuerdan lo que vimos. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vimos la importancia, si usted recuerda, de la gran comisión, ¿cierto? Ahora vamos a ver el segundo fundamento, ¿verdad? Que vemos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 al 5. During this time, I like to go over a few things that God not only will love, but commanded His church to do. We started last week, and we started seeing last week one of the important commands that He gives to the church is the Great Commission. And we went over that. Now, tonight, we're going to be looking into the second thing that I believe is important for the church, and that's Daniel chapter 6, verses 1 to 5. And that is the topic of holiness. Vamos a hablar esta tarde sobre la santidad. Es interesante, si usted ha leído, ¿verdad?, la historia bíblica de la última semana de Jesús, cuando Él llega a Jerusalén, lo primero que Él hace, el evento que vemos enseguida al llegar a Jerusalén, Él va ¿a dónde? ¿Alguien sabe las historias? Él va al templo. ¿Y qué hace en el templo? ¿Alguien sabe? Enseñarles a los maestros que estaban ahí, no sé, algo así. Bueno, sí, pero lo primero que hace fue hacer una limpieza general en el templo. ¿Se acuerda que él dice, han hecho la casa de oración una cueva de ladrones? ¿Qué estaba especificando él? La importancia de la santidad. Now, it is interesting, but if you recall a little bit of the history, that last week of Jesus on earth, when He goes to Jerusalem, the very first event that we see after that is that He goes to the temple. Now, what does He do when He goes to the temple? He goes and cleans house. Why? Because holiness is important. And I believe we're in the right track. I did not plan it that on purpose, but I thank God the Holy Spirit did plan it that way on purpose. La verdad que yo no lo planeé de esa manera, ¿verdad? Pero me da, ¿verdad? Tranquilidad y paz como el Espíritu Santo preparó eso para nosotros. Qué mejor día, domingo, ¿verdad? Inicio de lo que le llamamos la Semana Santa, ¿verdad? El desarrollar aquello que vemos que era importante en la vida de Jesús, y es la santidad. Así que Daniel capítulo 6 versículos 1 al 5 vamos a estar leyendo, ¿verdad? The book of Daniel chapter 6 verses 1 to 5. Follow me, please. Dice así la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, mire esto interesante, Luke verse 3 please, it's interesting. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. This is interesting. Read with me verse 3 and 4. Then this Daniel was preferred above the presidents and princesses, because an excellent spirit was in him,
and the king thought to set him over the whole realm. Verse 4, then the presidents and princes thought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they couldn't find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Daniel was amazing. Daniel era un hijo de Dios ejemplar. Versículo 5, verse 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación contra la ley de ¿qué? De su Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes esta noche a poder meditar en tu palabra, Señor, y ver con necesidad en nuestras vidas, Señor, esta área de la santidad, Señor. Bendice tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. You can be seated. Holiness in the most basic understanding, it's this: the guiding standard for my life, for my entire being. That's what holiness is. Let me repeat that. The guiding standard for my life, for our entire being, for who I am. En una manera básica y simple, déjeme darle qué significa santidad. Santidad en la vida del Hijo de Dios, escúcheme, es el estandarte de guía para mi vida, para todo nuestro ser. Déjeme repetir eso. Santidad es el estandarte de guía para mi vida, para todo lo que yo soy. Nuestro estandarte de cómo pensamos. Nuestro estandarte de cómo nos comportamos. Nuestro estandarte para nuestros afanes. Nuestro estandarte para nuestros deseos. Holiness is the guiding standard for my life, for the entire area of my life. That means our standard for how we think, our standard for how we behave, our standard for how we endeavor or how we pursue our achievements, our standard for our desires. It is important to understand that each area that makes you and me, we cannot just develop ourselves however we want as a child of God. We need to have a standard that we follow in our life. That's holiness. Es importante el que usted y yo entendamos que como hijos de Dios no simplemente podemos tirarnos, ¿verdad? Cada día, como quien dice, a ver cómo resulta, a ver cómo, ¿verdad? Vencemos o no vencemos lo que venga a nuestra vida. No, como hijos de Dios necesitamos operar diariamente bajo un estandarte, una guía para nuestras vidas. Escúcheme, eso es lo que la palabra de Dios le llama santidad. Daniel ejercía santidad en su vida. ¿Cómo sabemos? Porque tenía un estandarte para vivir. The truth is, Daniel exercised holiness in his life. How do we know that? Verses 3 to 5 tells us that he had a standard way of living. It is interesting, the phrases that are used in verse 3, it says there, because
he had an excellent spirit in him. Verse 4 tells us that they look an occasion against Daniel concerning the kingdom, but they couldn't find none occasion nor fault. It just didn't happen. I mean, can you imagine in the kind of environment that Daniel was? It was not an easy environment. He was taken to a place where God was not primary for those people. But since the very beginning, when Daniel was taken there, he had a guidance of standard for his life. That's holiness. As a child of God, we need to understand how important it is a standard for our life. Unless we determine that standard of guidance for our life, we will not develop holiness in our life. Escúcheme. Es importante que entendamos usted y yo como hijos de Dios, ¿verdad? Si no nos guiamos por un estandarte, por una guía para nuestras vidas, escúcheme, no vamos a ejercer santidad en nuestras vidas. Vamos a darle rienda suelta a nuestro pensar. Vamos a darle rienda suelta a la manera que nos comportamos. Vamos a darle rienda suelta a nuestros afanes. Vamos a darle rienda suelta a nuestros deseos. Y un hijo de Dios no puede, escúcheme, no puede y no debe vivir así. If we don't have a guiding standard for our life, we're not going to be limited to what we think. We're not going to be limited how we behave. We are not going to be limited in the ways we want to achieve things. And much less, we're not going to be limited to our desires. As a child of God, it is necessary the guiding of standard for our life, because without it, no way we can develop holiness. Now, there's several things that I want us to bring into light tonight about holiness. Holiness, don't forget, it is the guiding standard for my life. Everything that has to do with me, there's a standard of guidance. Why? Because I want to keep holiness. Ahora recuerde, esta tarde quiero darle a luz tres cosas importantes en cuanto a la santidad. Pero necesitamos entender que la santidad es algo importante y necesario en nuestras vidas diarias como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es lo único que va a traer en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que describe aquí de Daniel. Dice allí en el versículo 3, si usted recuerda, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, y la palabra superior ahí no quiere decir mejor, no quiere decir perfecto, no, está hablando de la calidad de ser que él era. Ahora, ¿por qué era superior? La palabra de Dios no lo dice, ¿verdad? El por qué, porque había en él un espíritu superior. Había algo en su vida que controlaba y guiaba su vida. ¿Quién era ese espíritu superior? El Espíritu Santo. Now, in verse 3, we see there that it says that Daniel was above.
Now, the word above or excellent there doesn't mean that he was perfect or that he was better than everyone else. No, the reason that it described that, it tells us the reason because there was an excellent spirit on him. Now, who was that excellent spirit? It was the Holy Spirit. The Holy Spirit was the guidance for his life. El espíritu, el espíritu superior aquí era aquel el cual guiaba su vida. Es importante de entender eso. Ahora, la primera cosa que necesitamos entender es que la santidad es una identidad como hijo de Dios. Déjeme repetir eso. La santidad es una identidad como hijos de Dios. First, let me begin by saying, holiness is an identity as a child of God. That is the reason why God really emphasized holiness. Por esa es la razón que vemos vez tras vez, ¿verdad? En la palabra de Dios, como Dios hace enfoque la santidad, porque la santidad es una identidad como hijos de Dios. Vamos a Levíticos capítulo 11, por favor, y vamos a ver varios versículos esta noche, pero necesitamos entender, primera cosa, la santidad es una identidad como hijo de Dios. Si tú te proclamas ser hijo de Dios, una de las identidades que debe de existir en tu vida entonces es santidad. Una guía, un estandarte en mi vida de cómo portarme o cómo ser. Levíticos capítulo 11. Let's go to Leviticus, please, chapter 11. Leviticus chapter 11, and we're going to be seeing there. Levíticos capítulo 11. Leviticus chapter 11 and verse 44 and 45. Holiness is an identity of a child of God. If you claim that you are a child of God, then holiness should be in your life. Look at what Leviticus chapter 11 verse 44 and 45 says. Mire lo que Levíticos capítulo 11 versículo 44 dice. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Gracias, los miro un poco calladitos esta noche. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿os qué? Santificaréis y seréis ¿qué? Santo. La palabra santificar, ¿qué quiere decir? Es un estilo, un estandarte en el cual yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque dice, porque soy santo. Regresemos al versículo. Dice ahí, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora estaba dando ordenanzas allí al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel en cuanto a lo que comían. Pero el enfoque aquí es que tenía que ellos tener, ¿verdad? Como hijos de Dios, un estandarte de cómo ellos vivían. Eso es santidad. Now, it is interesting, if you read with me, verse 44, it says, for I am the Lord your God. Ye should therefore, what's that word there? Sanctify yourself. The word sanctify means there, you need to have a guiding standard for your life. And he tells you why. And ye shall be holy, for I am holy. Now that's interesting. So, holiness is something that God has required of His children.
Es importante entonces de entender, según Levíticos capítulo 11, versículos ¿verdad? 44. Mire allí mismo, si todavía está, el 45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Seréis pues qué? Santos. Porque yo soy santo. No está dando una opción. No está dando si nos gusta. Dice, seréis santo porque yo soy santo. Look at the very end, or look at verse 45. For I am the Lord that brings you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall be therefore, be holy, for I am holy. It is not giving us an option if we want to be holy or not. As a child of God, one of the identities that God wants for His child is that their child to be known to be holy. Una de las identidades que Dios, ¿verdad? Demanda y requiere de sus hijos es que sus hijos sean aquellos que son identificados como santos. La santidad, escúcheme, es una identidad como hijos de Dios. No es una opción. No es si yo quiero o no quiero. Y una vez más, cuando hablamos de santidad, ¿qué estamos hablando? Un estandarte de guía para mi vivir. No podemos usted y yo vivir como se nos antoja. No podemos. Si usted es hijo de Dios, ya no tiene esa opción. The truth is, as a child of God, you and I cannot live the way we want. We can't. That option is not there no more. God says, if you are my child, one of the identities that you will have is that you will have guidance in your life, how you live. And I believe one of the things that I would see now in our days with a lot of people claiming to be a child of God, that there's no standard of holiness in their life. I mean, there's no limit to what they do with their life. Oh, but God is okay. How's that? When the Bible tells us that one of the first identity as a child of God is holiness. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día es como el Hijo de Dios quiere darse el lujo en su vida de vivir y hacer lo que se le antoja. Y mire, como hijos de Dios no podemos darnos ese lujo. Porque dice la palabra de Dios que la primera identidad como hijos de Dios en nuestras vidas es que vamos a cuidar de la santidad. No es una opción. Pues, ay, pero eso está en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. You say, well, but that's in the Old Testament. Maybe the things change and, it's different. Well, now that you ask, let's go to the New Testament. Let's go to 1 Peter. Let's see what 1 Peter said. Maybe there's something new there that we didn't realize in 1 Peter. Let's go to 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Quizás hay algo ahí, ¿verdad?, que no hemos visto, que nos da la opción a vivir como queramos. Pero vamos a ver qué dice, ¿verdad? Pedro. Pedro era el acelerado, ¿verdad? Con Pedro no se andaba con cosas, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Era bien acelerado. Now, Peter is one of the apostles that was always ready to put action. Peter didn't hold back. Remember when Jesus was arrested, was Peter the one that got the sword out and cut the ear of the soldier there. And Jesus said, hey, hold on, Peter, hold on. It's not that way. Se recuerda, fue Pedro el que le mochó la oreja, ¿verdad?, al soldado cuando iban a arrestar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hey, cálmate, Pedro, espera. Y le puso la oreja de vuelta, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que Pedro se enojó por eso, ¿verdad? Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Look at what 1 Peter chapter 1 verse 14 says. Dice así, como hijos que
Obedientes. Ay, hermanos, como que no quieren decir esta tarde, de verdad, saben para dónde vamos. Dice, como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mucho de la manera que usted y yo nos dirigíamos antes de conocer a Dios era en un estado de ignorancia. Experimentábamos con nuestras vidas. Mire lo que dice, sino como aquel que os ¿qué? Es santo, sé también vosotros ¿qué? Santo. En toda vuestra manera ¿qué? De vivir. Dice en algunas partes, dice en toda. Look at verse 14 and 15 with me. As what? What's the next word there? As obedience, children. Now that's interesting. Isn't that a phrase that we use a lot in our kids? Hey, you need to be obedient. Hey, you need to listen. Hey, I'm telling you to obey. And Peter writes here, says, as obedience children, not fashioning yourself according to the former lust in your ignorance. Before we came and know the Lord as a Savior, most of the things that we did in our life were done because we were ignorant. We were not aware. We were experimenting with our life. And he says, when you came and know the Lord, that is the way you're supposed to conduct your life. Now you're supposed to conduct your life in a different way. What way? Verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye what? Holy. In all. That's interesting. A few things, all manners. Conversation. Holiness not only should be something that identifies as a child of God, but holiness shows obedience to our Father. Escúchame. La santidad no solo es una identidad como hijo de Dios, pero la santidad es un reflejo de obediencia que existe de nosotros hacia nuestro Padre. Es interesante, pero dice allí, ¿verdad? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hay tres cosas que vemos allí en cuanto a la identidad, ¿verdad? Como hijos de Dios, el hijo de Dios debe ser obediente a su Padre. El hijo de Dios debe de actuar con prudencia, ¿verdad? El hijo de Dios debe reflejar en su vida la imagen de lo que nuestro Padre es. Por eso dice ahí, ¿verdad? Sino que aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo. Those two verses tells us three important things as we identify ourselves as a child of God. Holiness, it's part of a reflection of obedience that we are to a Father. Holiness, it reflects how prudent we are. And holiness reflects to us the image of our Father. How do you feel when people see your kids and say, oh, he's just like you? That's exactly you when you were a kid. Now, most of the time when they're doing that, I hope that they're doing something good and not bad. But don't you like that thought? When they're doing something nice or they're doing something good and they say, wow, look it, he's like you. I say, yes, he's my kid. And you come out with, yeah, that's me, all right. And that is the same way God wants to feel of his child. He wants that people that are believers, that they see a child of God, and the very first thing why they get impacted that they're a child of God is because of their holiness. The way they function their life. People should be able to know that you're a child of God
even before you tell them you're a child of God. How is that possible? The standard of guidance of your life, the things that you do. It's interesting if people tell you, I see that you're a little bit different. You don't do this, you don't do that. Well, I go, I can't. You should use that opportunity to say, well, you know, before I would do stuff that I shouldn't do, but now I represent my Father in heaven. And I want to look like Him. And one of the images that He is that He has a way of living, His standard of living. He's holy, and I want to be holy. Una de las cosas que muchas veces, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Queremos sacar pecho es cuando de repente alguien, un familiar o un amigo, ¿verdad? Ve a su hijo, ¿verdad? Y sin saber que es su hijo, solo por ver, dice, wow, mire, la misma imagen suya. Y el papá, wow, yeah, ese es mi hijo. Pues la mamá, esa es mi hija. ¿Quién se parece a mí? Y a veces, ¿verdad? Ahí estamos, papá y mamá, tratando de que las características que los hijos tengan sean la más de papá o la de mamá. Y queremos de alguna manera, ¿verdad? Y nos gusta cuando escuchamos que nuestros hijos se parecen a nosotros. Ahora escúcheme, ese es el mismo escenario que Dios espera de sus hijos. Que la primera cosa que alguien puede ver en sus hijos de Dios es que ellos son hijos de Dios, porque su identidad que ellos tienen es una identidad de santidad. O sea, su manera de guiar su vida de una manera cuidadosa. La verdad que personas que no conocen a Dios deberían de saber que somos hijos de Dios aún antes de nosotros hablar y, verdad, confesar con nuestros labios por nuestra manera de comportarnos. La santidad es una identidad como hijo de Dios. Déjeme hacerle una pregunta esta tarde. ¿Cuál es su identidad ahorita como hijo de Dios? ¿Pudiera decir que si hay un estandarte de vivir en su vida o simplemente vive como ha vivido el resto de su vida antes de conocer al Señor? Tiene que haber un cambio. Hay un mandato. Y más debería de surgir esta identidad en nuestras vidas como hijos de Dios. And more this identity as a child of God should be part of our life. Do you mean that I need to be careful what I do? Yes. You mean I cannot really want what I do? Yes. Entonces, usted dice que debo de tener un poco de cuidado como soy. Sí. ¿Debo de tener cuidado las cosas que yo hago? Sí. Ay. Estamos entendiendo. Muchas veces escuchamos santidad y pensamos, ¿verdad?, estar encerrados en un lugar donde con los ojos tapados y los oídos. No, hermanos. Santidad bíblica es el hecho de que hay un estandarte de guiar en mi vida. Las cosas que yo hago, las cosas que yo pienso, mis afanes, mis deseos, todo guiado por una dirección. No por mí mismo. We need to understand what holiness is. Holiness, it is a way, a standard, the way I live my life. Segundo, la santidad es una protección a quien servimos. Secondly, holiness is a protection for who we serve. As a child of God, God desires for us to serve Him.
como hijos de Dios, Dios anhela que le sirvamos. Y la única manera que ese anhelo y esa protección va a existir en nuestras vidas, escúcheme, es cuando vemos que la santidad es una protección a quien servimos. Vamos a a Josué. Let's go to the book of Joshua, please, chapter 5. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Joshua, chapter 5, verse 13. Josué capítulo 5 versículo 13 al 15. Mire lo que dice, verses 13 and 15. Joshua chapter 5 verses 13 and 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mira la identidad. ¿Cuál es tu orden? Y el príncipe, versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué es? Santo. Y Josué así lo hizo. Now this is interesting. Joshua is about to go into battle, and he finds an angel on the way. Verse 13, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn on his hand. And Joshua went up to him and said unto him, Art thou for us, or for us our adversaries? And he said, Nay, but as a captain of the host of the Lord, and am I now come? And Joshua fell on his face to the earth and did worship, and said unto him, What says my Lord unto his servant? And look at what the first thing that the angel says. And the captain of the Lord host said unto Joshua, Loose thy shoes from off thy foot, for the place where thou stand is what? Holy. And Joshua did so. Now, the whole scenario there relates to us how holiness is a protection for who we serve. God desires all of his child to serve him. Now, listen to this. God desires all of his child to serve him, but in the process of serving him, God looks for holiness. God is not just interested in a whole bunch of people serving him. He wants the people that are serving, that they're holiness. Before they go into battle, Joshua realized who he was. That was Jesus. And that's why he goes and worships him and says unto him, what should my Lord unto his servant? He submitted to him as a servant. And the very first thing that he tells Joshua, hey, first, you need holiness. Because the place that you are, it's holy. Una de las cosas que necesitamos entender, ¿verdad? Que Dios anhela que todos sus hijos le sirvan. Pero escuche esto. Dios anhela que todos sus hijos le sirvan, pero en el servicio debe de haber santidad. Dios no está interesado simplemente gente sirviéndole. Dios está interesado que aquellos que le sirvan exista en sus vidas santidad.
Si hay egoísmo en el servicio, ¿es alguien que está en santidad? No. Si busca su propia alabanza en el servicio, ¿es alguien que está en santidad? Si busca el que sea alabado en su servicio, ¿es alguien que está en santidad? No. Por cierto, Dios no comparte su gloria. ¿Ve por qué es importante que en nuestro servicio exista santidad? Now, let me ask you this. If someone that's serving is looking for his own benefit, is that holiness? If someone that's serving does it because it's looking for some kind of recognition, is that holiness? If someone that's serving does it because he's looking for some type of position, is that holiness? By the way, I believe the Lord doesn't like to share His glory. The servant doesn't serve to get glory. The servant serves because has a desire to please the Father. But how do we protect ourselves from serving? Holiness. ¿Cómo usted y yo nos cuidamos en el proceso de nuestro servicio a Dios? Santidad. Es por eso la importancia que usted y yo aprendamos, escúcheme, a verdad, cuidar de nuestra santidad, porque nuestra santidad protege nuestro servicio. Dos, si no existe santidad, escúcheme, vamos a servir aquí y vamos a servir allá. Secondly, if holiness is not in our life as we serve, we're not going to see the difference in serving here and serving out there. Look at what Matthew chapter 6:24 says. Mire lo que Mateo capítulo 6 versículo 24 dice. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 6 versículo 24. Matthew chapter 6 verse 24. And I'm taking you back and forth, Old Testament, New Testament, so you can see that the things don't change. It's the same. Matthew chapter 6 verse 24. Mateo capítulo 6 versículo 24. Dice así: ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios y a las riquezas. En otras palabras, en el servicio de Dios no hay tal cosa como que sirvo aquí y luego me sirvo yo allá. No se puede. Cuando el Señor anhela el servicio de sus hijos, lo anhela al 100%. ¿Y qué nos protege para poderle servir a Él al 100%? Santidad. Look at what verse 24 says on Matthew chapter 6. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the others. Ye cannot serve God and who? And mammon. The word mammon there is the things that this world can give you, the riches. Holiness protect us in our life to surrender our service only to God. There's no way that you can partially serve God and partially serve the world. Either you serve one or you serve the other. Because the Bible says that a person that's in that
kind of atmosphere, in that kind of guidance, he will love one or the other. And guess which one, as humans, we will normally end up loving more? The one out there. What protects us from that? Holiness. God's desire for all of his childs is that his child surrenders their life to serve him. You mean we don't have to go work? Yes, we have to work. You mean I don't have to do the things in the house? Yes, you have to do the things in the house. That's not what he's talking about. He's talking the things that we pursue, that we invest our life in. God desires that as a child of God, the biggest investment of our life has to do with him. Not with our own desires, not with our own things. Es importante, hermanos, que entendamos que como hijos de Dios, la santidad es lo que protege nuestro servicio. Si no tenemos un estandarte de vivir, escúcheme, este mundo nos va a dar tantas cosas a nuestra vista que va a querer apartarnos de nuestro servicio a Dios. ¿Sabe por qué tenemos cantidad de personas hoy en día que lo único que hacen, vienen y se sientan, se van y no hay nada más de servicio en su vida cristiana como hijos de Dios? Porque no hay un estandarte de vivir. Nuestro vivir debe de ser el continuamente buscar cómo agradar a Dios. No al hombre, a Dios. Our desire as a child of God should be constantly, how can I serve him more? What else can I do to please him? Wow. But the only way that's going to happen in your life is when we develop holiness, a standard of living in our life. And one more thing, para terminar. Una cosa más para terminar. Holiness is a protection towards faithfulness. You know who are the people that end up and depart from this earth being faithful to God? Those people that have some kind of a standard of living in their life. You know what's going to assure you that for the rest of the life until he calls you to heaven, you'll be faithful to him? Holiness. La santidad es una protección hacia nuestra fidelidad a Dios. Lo más grande que usted y yo podemos entregar a nuestro Padre Celestial un día en la eternidad es que fuimos fieles a Él. ¿Han leído ese escenario donde verdad, están pasando y le dice a cada uno, buen hecho, siervo y fiel? ¿Y qué dice? ¿Fuiste fiel en lo poco? La fidelidad es lo más grande que usted y yo podemos rendir a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué nos garantiza ser fiel a Él? La santidad. Faithfulness is the one thing that we will be able to present to God one day in heaven. And you know what protects our faithfulness? Holiness. La santidad es aquello lo cual nos garantiza protección a ser fiel a Él. Estamos viendo qué tan importante es la santidad en nuestras vidas, hermanos. Y no he entrado de una manera profunda. La Biblia nos describe sobre el tabernáculo de Jesús y cómo, ¿verdad? Están los querubines cuidando donde habita la presencia de Dios. De la santidad que Dios mismo es. Pero en una forma básica, quería esta tarde que entendiéramos cómo la santidad está en nuestro alcance.
La santidad es básicamente un estandarte de guía para mi vivir diario. ¿Cuál es ese estandarte? Aquí está. Now, holiness, I could talk about the throne of Jesus and of God and how his throne is protected of holiness. The cherubims in his presence. Their job is to protect the holiness in that place. But I wanted to share holiness in a simple and basic understanding for our daily life. Holiness is just the guiding standard for the way I live. As a child of God, we need to have a way of living, a standard. Which standard is that? It's in here. This is our guidance. This is our GPS of our life. ¿Cuál es nuestro estandarte? Aquí está. Este es el, ¿cómo le llaman en español? ¿La brújula o la qué? No estoy hablando de su esposa. ¿Cómo le llaman a eso que prende y pone una dirección y lo guía? Mi papá le dice la brújula. ¿Cómo le llaman? ¿O si es brújula? Ok, yo pensé que mi papá le había dicho así simplemente por... ¿Cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. Para nuestra manera de vivir. Esa es santidad. Y santidad en la vida del Hijo de Dios no es una opción. Es una necesidad para cuidar a quien representamos. Holiness in the life of a child of God, it is not an option. It is something that's needed so we can represent who we are. We're a child of God. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta